Desde Reno, Nevada, en la Iglesia Cristiana Vino Nuevo, sean bienvenidos todos una vez más. Llegó el momento para escuchar el mensaje de Dios. Y como un solo pueblo en unidad de espíritu, abre tu corazón a Él recibiendo su palabra. Atesórala dentro de tu corazón. Bien, estamos en las parábolas del reino de los cielos. ¿Se recuerdan? Hemos traído este estudio desde ya varios lunes y pues continuamos, hermanos, nosotros viendo los misterios del reino. Recuérdense que Jesús, el Señor, habló cosas escondidas desde antes de la fundación del mundo. Así es que no es fácil, vamos a decir así, poder tener esa comprensión si no es con la ayuda de Dios. Cosas que quedaron escondidas, dice, desde la fundación del mundo, pero que el Señor Jesús nos las vino a revelar. Primeramente se las reveló a sus santos apóstoles, como Él dice, por el Espíritu, y por lo consiguiente, pues eso pasó a la iglesia, y ahora nosotros tenemos también la revelación de Dios a través de lo que ha sido escrito y la iluminación que tenemos del Espíritu Santo para comprender la palabra. En el verso 35 del capítulo 13 de Mateo, dice la palabra de Dios. Todo esto habló Jesús por parábolas a la gente, y sin parábolas no les hablaba, para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo: abriré mi boca en parábolas, declararé cosas escondidas desde la fundación del mundo. Entonces, como les decía, cosas, hermanos, que han quedado ocultas, pero que gracias a Dios nosotros, el Espíritu Santo nos las ha revelado en la palabra y a través de la explicación que el Señor dio de dos parábolas nada más, y una tercera que nada más dijo el significado de que lo que significaba la red cuando se echaba al mar y los peces que sacaron, que uno los echaron a la cesta, dice, el otro los echaron, dice, afuera. Eso habla del fin del siglo, cuando Dios bendime la tierra y pues juzga a los pecadores y a los ejércitos, como se los dije la vez pasada, que vienen contra Jerusalén. Pero bien, en esta noche nos vamos a encargar de otra parábola. Vamos con la tercera parábola, y es la del grano de mostaza. Se abren sus Biblias ahí en el capítulo 13 de Mateo. Vamos a leer los versos 31 y 32. La parábola de mostaza, 2 versículos nada más. Pequeña esta parábola, pero con un significado tremendo. Y una, vamos a decir así, enseñanza, hermanos, que abarca hasta nuestros tiempos. Si están ahí, me siguen en la lectura. Dice el Señor, dice la palabra del Señor. Otra parábola le refirió diciendo: el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza, que un hombre tomó y sembró en su campo, el cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas, y se hace árbol de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nido en sus ramas. Preciosa parábola, ¿no? ¿Qué significados podemos obtener, hermanos, de otra enseñanza, vamos a decir así, que está sobre la siembra? En esta hora, pues, nosotros vemos que el Señor trae otra parábola a la mente de la gente. Acuérdense que estaban a la orilla del mar, Él estaba sentado en la barca y Jesús desde la barca les estaba enseñando. Y les estaba hablando por parábolas. Y les dijo que el reino de los cielos les dijo, semejante al grano de mostaza. Si ustedes se fijan, Jesús habló del grano, no habló de la planta. Primeramente Él habló del grano. Vamos a hablar un poco en sí de lo que contiene la Escritura. En primer lugar, el reino de los cielos, dice la Escritura, que fue comparado con un grano de mostaza. Si nosotros, como hijos de Dios, hermanos, y como personas que deseamos conocer la verdad,
nos preguntáramos, ¿qué es el reino de los cielos? Porque ahorita hay una gran confusión tremenda. Anoche escuchaba un predicador que a lo mejor apagué el televisor y me fui a la cama con un retorcijón de estómago que por oír todo lo que estaba diciendo, hermano, del reino de los cielos, que ni por cerca, digo yo, de las escrituras, y yo digo, ¿cómo digo? Es fácil caer, digo, en algo que usted teniendo la escritura, pero puede darle otra interpretación a la palabra de Dios. ¿Y sabe cuál es el problema? ¿Cuál es el verdadero problema? Que ya hay una teología en nuestras mentes y por eso no podemos ver muchas veces la verdad. Si yo les digo, hermanos, imagínense un árbol verde, pero no vean una manzana roja que tiene en medio. Ustedes podrán evitar esa manzana roja, ¿verdad que no? Ya se los dije. Ustedes van a ver el árbol y van a ver la manzana en medio también. ¿Por qué? Porque cuando se ha dicho algo ya queda plasmado en la mente. Entonces muchas veces hay enseñanzas, hay teologías, hay doctrinas que han venido a nuestra mente, hermano, que ya están ahí y se han quedado. Y muchas veces no nos dejan ver la verdad. ¿Se acuerdan lo que les dijo Jesús en el capítulo, qué es? El capítulo 9 de San Lucas o el capítulo 8, no me acuerdo cuál es. Créeme que ando un poco, mi mente ahorita no anda como muy. Jesús les dijo a los fariseos, ¿cómo puede mi palabra encontrar cabida en ustedes si, dice, se dan gloria los unos a los otros? Por eso también muchas veces la palabra de Dios no encuentra cabida en la gente. Si nosotros nos preguntamos qué es el reino de los cielos o qué es el reino de Dios, nosotros podemos decir que es el gobierno que Dios le dio al hombre desde el principio de la creación, para que Él sojuzgara la tierra. Estos versos los podemos hallar en Génesis 1, 26 y 27. Además de eso, hermanos, nosotros podemos ver que el Señor Jesucristo mandó a sus discípulos, primeramente les dijo, buscad el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas os serán añadidas. Si a ustedes lo mandan a buscar algo, es porque se ha perdido, no es lógico. En este caso, el reino de los cielos fue arrebatado de las manos de Adán por haber caído en transgresión y obedecer a su mujer. Y pecaron los dos. El reino de los cielos es arrancado de las manos de Adán y ahora ese reino, hermanos, fue trastornado por el príncipe que le llaman de las tinieblas. Entonces el reino se pierde. Jesucristo, cuando Él viene de nuevo a la tierra, el Rey de Israel, Él empieza nuevamente a hablar del reino de los cielos. Me llama la atención que llega un hombre a visitarlo de noche, uno de los fariseos, y le dice, maestro, sabemos. Oiga, echó de cabeza a los demás, porque dijo, sabemos que has venido de Dios, porque las obras que tú haces no las puede hacer alguien que está en buena relación con Dios. Jesús le dijo a Nicodemo, mira, Nicodemo le dijo, de cierto te digo que si no naces de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. Entonces, además del reino de los cielos estar escondido y de haberse sido arrebatado de las manos del hombre, de las manos de Adán, está escondido a la vista de las personas. ¿Y de qué manera podemos entrar nosotros nuevamente al reino? Naciendo de nuevo, como dijo Cristo. ¿Cómo podemos nosotros entrar al reino y verlo? Juan capítulo 3, versos 3 y 5 dice, Jesús le dijo nuevamente a Nicodemo, de cierto te digo, que el que naciere del agua y del Espíritu puede ver y entrar en el reino de Dios. Además de eso, hermanos, como les digo, ¿cómo fue que esto se perdió? Porque Jesús viene a hablarle a la gente en parábolas y dice que el reino de los cielos es semejante a un grano de mostaza. ¿Conocen ustedes la mostaza? Es un grano muy diminuto. ¿Cuántos de aquí conocen el maicillo también? Creo que el grano de la mostaza está un poco más pequeño todavía. Sí, es que es demasiado pequeño. Y vamos a ver el misterio que encierra esto. Y Jesús dijo que el reino de los cielos era semejante a ese grano. Entonces nosotros, hermanos, debemos de tener en cuenta lo siguiente. El reino de los cielos está en la tierra.
El reino de los cielos vino por el Espíritu Santo a los nuevos creyentes ahora en Cristo Jesús. Se puede nacer, pero también ese espíritu, el Espíritu de Dios o el Espíritu que Jesucristo prometió a los creyentes, es el que trae el Espíritu, es el que trae el reino a los creyentes. Así lo dice Romanos 14, 17. Porque Pablo les dice, porque el reino de los cielos no consiste en comida y en bebida, sino en justicia, gozo y paz en el Espíritu Santo. Entonces, el embajador del cielo, que es el Espíritu Santo, ha venido a nuestras vidas, ¿para qué? Para hacer valer las leyes del reino en nuestro corazón. Por eso dijo Pedro que ahora nosotros tenemos la naturaleza divina que se nos ha dado, ¿para qué? Para poder obedecer a Dios, para poder amar al prójimo, para poder, hermanos, poder cumplir la voluntad de Dios en esta tierra. Además de eso, hermanos, quiero decirles algo y por favor síganme con mucha atención porque les digo que ahorita hay una gran confusión tremenda y pleitos por todos lados que no, que la Biblia dice así, que la Biblia dice así, que la Biblia dice esto otro y pues, ¿quién tiene la razón? La Biblia, solamente la Biblia, la palabra del Señor. Ningún teólogo, ningún expositor, si no se apega a lo que dice la palabra, al consejo de la palabra de Dios, hermanos, ni hay que oírlo como dice la Biblia. Lo que les voy a decir es lo siguiente. Está el reino de los cielos o el reino de Dios, que muchos dicen que no puede estar aquí, pues porque Cristo no está en la tierra, que porque Cristo está sentado ahorita a la diestra del Padre, ¿cómo vamos a tener un reino en medio de nosotros si no está el Rey presente? Bueno, eso es lógico. Pero déjeme decirle, usted leyó por medio de la Escritura ahorita, que el Espíritu Santo es el que ha traído ese reino glorioso al corazón del creyente. Una cosa es el reino de los cielos o el reino de Dios y otra cosa es el reino davídico que Dios prometió a la nación de Israel cuando Cristo se siente en su trono, está en Jerusalén y los 12 apóstoles con él y de esa manera ellos juzguen a las 12 tribus de Israel, pero eso no será sino hasta el milenio. Pero mientras que el reino de los cielos está en la tierra, usted lo ha leído, el Espíritu Santo lo ha traído al corazón de los creyentes. Además de eso, hay buenas noticias. El capítulo 15 de la carta de la primera de los Corintios dice que cuando Dios suprima todo poder y autoridad, dice, también el Hijo se va a sujetar al que le sujetó él todas las cosas y entregará, dice, el reino al Dios y Padre, para que Dios sea en todos y en cada uno de nosotros. Seguirá creándose en cielos nuevos y en tierra nueva, donde morará la justicia, donde morará ese reino todavía prometido desde el principio, hermanos, en la nueva Jerusalén y en los nuevos cielos y la tierra nueva. Entonces, la Escritura está bien clara. Muchas veces no sé por qué las personas se confunden o las personas siguen, vamos a decir, otros patrones de ideas, hermanos, que con la palabra de Dios no concuerdan. Eso es lo que podemos decir, hermanos, en cuanto les voy a estar diciendo más cosas cuando veamos las parábolas acerca del reino de los cielos. Para que nuestra mente, hermanos, quede claro lo que es el reino de los cielos, el reino davídico, y cuando Cristo entrega el reino al Dios y Padre, dice, para que Dios sea en todos, y pues ahí, hermanos, pues entramos a una eternidad donde moraremos para siempre con el Señor. En esta hora, hermanos, Jesús dijo, el reino de los cielos es semejante a un grano de mostaza. Hablemos de la mostaza, ¿qué les parece? Yo no sé, les preguntaba si la conocen. La mostaza, hermanos, es una hortaliza. Fíjese qué cosas, o sea, más, yo ahora que estaba estudiando esto desde buena mañana, estaba pensando cómo una hortaliza puede hacerse un árbol si un árbol no se hace hortaliza. Hay un misterio por ahí metido. Cuando nosotros hablamos de la mostaza, esta planta, que mayormente en los tiempos del Señor Jesucristo se daba en la cuenca ahí del Mediterráneo, había por abundancia. Investigando en sí qué es lo que tiene esa semilla, qué son los nutrientes que tiene. Esta semilla, hermanas, tiene muchas vitaminas. Tiene la vitamina B6. Además de eso tiene vitamina C. Además de eso, hermanos, tienen 3% de grasa. Por eso se ha fijado, hermanos, que la mostaza así que lo hacen como pasta. Además de eso, hermanos, es una semilla muy pequeña, pequeñísima.
Como le digo, que yo creo que el maicillo, un grano de maicillo es más grande que la mostaza, que la semilla de la mostaza. Jesús viene a comparar el reino de los cielos con ese grano. ¿Se acuerdan? Le voy a decir esto. A los ojos de la gente, a los ojos de las personas, el mensaje del reino, como la obra de Cristo, se ve algo insignificante. Muchas personas así lo ven, mayormente los incrédulos, los ateos, los que no creen en Dios, como algo perdedero de tiempo. Entonces, nosotros podemos ver, hermanos, que el reino de los cielos es comparado con algo tan pequeño en el mundo. Pero como leímos aquí en la parábola, que dice que una vez sembrado este grano en tierra, crece la hierbita, se hace una hortaliza y va creciendo y creciendo y creciendo. Aproximadamente estuve viendo que el árbol que crece de la mostaza puede medir aproximadamente entre 4 o 5 metros de altura. Y echa ramas un poco grandes. Pero aquí el Señor en el verso 32 como que exagera un poco. Y no lo hace con una mala intención, sino que con el fin de podernos enseñar algo que lo vamos a ir viendo hasta el final. Que dice que cuando es sembrado, dice, en tierra se hace, dice, la mayor de las hortalizas, y dice que se hace árbol grande, dice, de tal manera que hasta las aves vienen a hacer nidos en él. Esta fue la comparación y esta fue la ilustración que el Señor Jesucristo trajo a las mentes de aquellas personas que estaban familiarizados con la mostaza en sus días. Nosotros aquí no la vemos, ¿verdad? Nomás la vemos en botes cuando ya viene embotellada y nos la comemos, y qué rica es. Es un poco, como les digo, tiene vitaminas, como les dije, tiene vitamina B6, vitamina C, además de eso tiene grasa. Y aplicada, hermanos, la mostaza a ciertas medidas de la comida hasta que da buen gusto, ¿no? A mí no se me olvidan los panes con pollo que hacía mi mamá y le hacía mostaza, y le echaba mostaza. Qué deliciosos le quedaban, hermanos. Ustedes que cocinan, hermanos, ustedes se darán cuenta que en porciones, hermanos, bien medidas en la comida, sí, dice el hermano Aldo, ¿ya? Yo que cocino, dice. Ustedes podrán, hermano, ver, hermano, que esta mostaza, hermanos, también es de alimento. Además de eso, es medicinal. No sé si su mamá o nuestras abuelitas se acuerdan, unos, como les decían, emplastos que hacían, que cuando los niños estaban enfermos, se enfermaban, yo no sé de qué, pero ellos les ponían esos emplastos así, porque la mostaza es picante, es caliente. Además de eso, es fuerte. Y Jesús compara el reino de los cielos con ese granito insignificante. ¿Por qué lo comparó? Fíjese que la mostaza es medicina, puede dar gusto a las comidas, es picante, es fuerte y sobre todo algo insignificante, como es un granito. Jesús habló de todas estas cosas. Les estaba diciendo del misterio que existe en esto, porque a mí me llamó la atención cómo es que una hortaliza se hace árbol. Porque un árbol no puede hacerse hortaliza, ¿verdad? ¿Estamos de acuerdo? Veamos las leyes de la herencia. Nosotros vamos a Génesis y quiero enseñarles algo de lo que está escrito aquí. Estamos hablando en este caso de las leyes de la herencia. Génesis capítulo 1. En el verso 11 dice la palabra del Señor. ¿Ya están ahí? Dice la palabra: después dijo Dios, produzca la tierra hierba verde. Siga con cuidado lo que Dios está diciendo. Hierba que dé semilla, mire, punto y coma, árbol que dé fruto según su género, que su semilla esté en él sobre la tierra, y fue así. ¿Se fija cómo Dios separa de la hierba al árbol? De las hierbas que nacen o lo que Dios mandó que naciera en la tierra. Mira el verso 12. Produjo pues la tierra hierba verde, hierba que da semilla según su naturaleza, y árbol que da fruto, cuya semilla está en él según su género, y vio Dios que era bueno. Esto sucedió en el día tercero de la creación.
Para que usted vaya acomodando un poco la idea en la mente, que cómo es que Jesús dice que el grano de mostaza está dentro de la familia de lo que es las hortalizas, pero que se hace un árbol grande. Yo creo que una hortaliza, hermanos, pues es una hierba que crece, pues no crece mucho. Tenemos el maíz, el maicillo, que lo más que crecen son 2 metros aproximadamente de altura. Depende en la tierra también que se siembre y cómo se abona en la tierra. Pero aquí Cristo Jesús dice que el reino de los cielos es comparado con algo muy pequeño. Ve, hermanos, si usted está pensando que cuando va a presentar el evangelio a la gente, prepárese como usted se prepara, hermanos. Si estudia, si sabe la palabra de Dios, esto y lo otro, pero cuando usted viene a presentar este mensaje delante de la gente lo menosprecia. La gente no cree. La gente lo hace a un lado. La gente no lo recibe. ¿No ve? La pequeñez de la semilla, de eso nos está hablando. De algo también de que es algo insignificante así a los ojos de la gente. Pero nosotros que hemos entendido la palabra de Dios, para nosotros no es algo insignificante esto. Es algo grandioso, es algo glorioso. Con algo tan pequeño empieza el Señor Jesucristo relatando una historia que por comparación nosotros podemos sacar, hermanos, lo espiritual que nos puede enseñar esta parábola. En una perspectiva bíblica, hermanos, nosotros podemos ver cómo comenzó esta obra. ¿No comenzó con un hombre? Un solo hombre, el Señor Jesucristo. Él nació en Belén de Judea, según el capítulo 2 de Mateo. Verso 1 en adelante, cuando Jesús nació en Belén de Judea, vinieron del oriente, dice a Jerusalén unos magos, diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Y todo el mundo se escandalizó y se alborotó como que ya nació el Mesías. Eso fue lo que dijeron estas personas. Ese niño traía un propósito. Jesús crece. Vemos desde los 12 años, hermano, hasta los 12 años que él estuvo sujeto a sus padres. A los 12 años, hermanos, tienen la costumbre en Israel que a los hijos varones, después de haber circuncidado, después de los 8 días de nacido, a los 12 años que ellos han nacido, ya los hacen hijos de la ley. O sea, él ya es un ciudadano, una persona que puede ser, que sabe ya lo que piensa, que pueden darle responsabilidades. Prácticamente es una persona más dentro de la comunidad. Jesús, usted sabe la Biblia, la historia, lo que nos cuenta. Jesús fue un carpintero en Nazaret, donde él se crió. Pero él tenía destinado algo que traía que hacer. Le digo, ¿cómo empezó esta obra? Esta obra empezó por medio de un hombre. Nosotros vemos en el capítulo 4, hermanos, verso 17, de aquí de este mismo evangelio de Mateo, que ahí dice que Jesús, cuando vino de Galilea, lo primero que empezó a decirle a la gente es: arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. En el verso 23 del mismo capítulo 4 dice que Jesús, recorriendo todas las aldeas, dice que les predicaba el evangelio del reino y sanando a toda la gente también. Así comenzó esta obra, con un hombre. Jesús no es el grano de mostaza. Jesús es el grano de trigo, ¿se acuerda? Él dice en San Juan, en el evangelio de San Juan, que él es el grano de trigo. Dice, si el grano de trigo no cae y muere en el suelo, dice, no puede llevar mucho fruto, pero si cae en el suelo, dice, y muere, llevará mucho fruto. Y mire el fruto que ha recogido ese grano de trigo, que hasta nuestros días, hace 21 siglos atrás, dijo el Señor Jesucristo esto. Y vemos hasta nuestros días cómo la obra de Dios ha permanecido, hermano, y no ha podido, ¿quién? Ni el mismo diablo ha podido detener la obra de Cristo Jesús el Señor. Entonces vemos cómo comienza esta obra por medio de un hombre. Algo tal vez insignificante a la gente. Eso es lo que muchas veces nosotros pensamos, hermanos, cuando Dios hace un llamado a una persona que vaya a predique o que anuncie el evangelio o que le diga o se vaya a tal lugar, como vimos ahora muchas personas que Dios les llama que se vayan para un lugar, pero si no les dan esto o lo otro, aquí allá no pueden ir, dicen. Los apóstoles no estuvieron pensando, ¿qué me vas a dar, Señor, para ir? Ellos sintieron la responsabilidad en sus hombros de ir y predicar este evangelio. De seguir, hermanos, la obra de Cristo, porque de eso se trata, hermano. Cuando usted siembra algo en la tierra, usted espera que esa plantita nazca y lleve fruto y dé más semillas. Y de esa misma manera, hermanos, pues espera
la misma semilla que brota del árbol, seguir plantando más y más y más y más, hasta que usted puede llenar, si quiere usted, el mundo entero con esas semillas. Ese es el secreto, hermano, que se encuentra en la semilla, que la semilla está viva, que la semilla tiene las propiedades adecuadas, hermano, para que cuando hace contacto con la tierra, hermano, el calor, vamos a decir, del sol, la lluvia y la tierra hacen que la semilla germine, se reviente, eche sus raíces hacia abajo y empieza a brotar el tallo arriba, la hierbita. ¿Por qué? Porque ese es el milagro que Dios ha puesto de reproducción en la naturaleza también. Porque si no es fuera de esta manera, si Dios no hubiera puesto la semilla en todos los árboles y en las plantas, pues hasta nuestros días hubiéramos visto árboles que no los hubiéramos conocido nosotros. ¿Por qué razón? Porque su semilla se hubiera acabado o porque el árbol no hubiera dado semillas. Pero gracias a Dios, hermanos, que nosotros ahora vemos a través de una parábola el poder de la reproducción, o sea, reproducirnos más, crecer más, con un crecimiento natural que Dios da también. Porque si usted, hermano, siembra algo en la tierra, eso es lo único que usted puede hacer, ¿sabía? Sembrar. Y hasta ahí llegó su obra. Ahora he escuchado, ahora he visto predicadores que quieren sembrar, quieren darle el crecimiento y quieren hasta cegar ya, hermanos. Quieren hacerlo todo, no le quieren dejar nada al Señor. Mire que el Señor nos habló claramente y nos dijo que el único trabajo que usted y yo tenemos es sembrar nada más. Eso es lo único. ¿Cuántos de aquí sembramos? ¿Sembramos, hermanos? ¿Sí o no? ¿Sembramos en los corazones de otros la palabra de Dios? Cuando empecemos a ver lo espiritual de la parábola, los voy a llevar a otra parábola que antecede a esta, pero está en el libro de San Marcos. ¿Por qué los voy a llevar ahí? Para reafirmar lo que estoy diciendo, que el único trabajo que nosotros tenemos que hacer es sembrar la semilla nada más. No podemos hacer absolutamente nada más. El resto le pertenece al Dios de la creación, aquel que da el crecimiento, tanto en las plantas como lo da en nuestros hijos y en nosotros, en el conocimiento, en la madurez, en todo eso. Dios es el que se encarga, hermanos, de todo eso, de dar el crecimiento. Bien, dijimos que cómo empezó esto, vamos a decir, por eso es algo tan insignificante que Jesús plantea. El reino de los cielos semejante a un grano de mostaza. Jesús empieza este ministerio. Jesús empieza esta obra. Jesús empieza la predicación. Jesús empieza, hermanos, la evangelización a Israel, hermanos, porque a los suyos vino, dice la palabra de Dios, al pueblo de Israel. Él es donde él empieza, hermanos, esta obra. Luego Jesús, hermanos, llama a 12 hombres. Mira, y empieza a crecer ya. Tal vez usted me dirá, bueno, hermano, pero las multitudes que seguían a Cristo, no, hombre, esos andaban de vacaciones, hermano. Esos nomás andaban de vacaciones. Eso no se puede contar como crecimiento ahorita. ¿Se acuerdan cuando Jesús se fue al otro lado del mar, hermanos, a buena mañana, y toda la gente lo andaba buscando? ¿Dónde se fue el Señor? ¿Dónde se iría el Señor? Cuando lo vieron que iba al otro lado de la ribera del mar de Galilea, dice que ellos se fueron también y lo siguieron al otro lado. Llegados allá le dijeron, maestro, ¿cuándo viniste aquí? Y Jesús les dijo, de cierto, les digo que ustedes me siguen porque se hartaron. Así se los dijo. Llenaron sus vientres, les dijo. Por eso me siguen. Pero ni han entendido las señales, les dijo, ni han recibido la palabra. Y mire, la gente empezó como a molestarse. Y empezaron a irse. Porque cuando vamos a hablar de crecimiento, cuando vamos a hablar de la obra que está aquí registrada, no piense que esas grandes multitudes, hermanos, que seguían a Cristo, realmente lo seguían por lo que Él era. Unos iban por sanidad, otros iban por favores. Llegó otro y le dijo, maestro, dile a mi hermano que parta hasta la herencia conmigo. Pero hombre, le dijo, ¿quién me ha puesto entre ti y tu hermano de partidor? Le dijo. Otro le decía, maestro, he traído a ti a mi hijo para que lo sanes. Pocos, hermanos, nosotros oímos que Jesús les dijo, tu fe te ha hecho salvo.
Bartimeo el ciego. Vemos también el jefe de los publicanos, aquel chaparrito, ¿se acuerdan que se subió al sicómoro? Zaqueo. Dijo Jesús de él también dijo es hijo de Abraham, por cuanto él también dice ha recibido la palabra de Dios. Entonces así, hermano, nosotros podemos ver que cuando usted ve este crecimiento, hermano, que las multitudes seguían a Cristo, no piensen, hermanos, que lo seguían por lo que él era. Seamos testigos de lo que la Biblia dice. No dice la palabra de Dios que una semana antes de él ser muerto, cuando él vino a cumplir de la profecía de Zacarías 9:9, que dijo, he aquí tu rey viene montado y humilde, dice, montado sobre un animal de carga, sobre un burrito. Las multitudes gritaban, Hosana, Hosana al hijo de David. Hermano, 4 días después que estaban gritando, crucifíquenlo. Crucifíquenlo, eso es lo que estaban gritando. Entonces, cuando hablamos de crecimiento, como les digo, cuando algo crece, hermanos, crece, es por las leyes, digamos así. Esa es una planta, es por las leyes a que está sujeta a una semilla cuando se siembra en la tierra. Si usted quiere sembrar una semilla y tener buen resultado, si la siembra en un buen terreno, usted lo va a aplicar, hermano, de acuerdo a las leyes que la semilla tiene que ser sometida. Meterla allí, taparla, echarle agua y que le pegue el sol, hermano, y la semilla ella sola germina. De la misma manera, hermano, Dios en los corazones de muchas gentes empezó a trabajar. Empezó a trabajar. Y le voy a decir y le voy a decir algo. Esta obra, hermano, requiere paciencia. Requiere paciencia, hermanos. Mire, si estamos todos aquí, yo sé que estamos en el siglo XXI y todos al estilo macro, y así, ¿verdad? Que se hagan las cosas ligero, yo quiero las cosas ligero, ver la iglesia crecer, ver la gente madurar, que ya no seamos niños, que no nos peleemos, esto y lo otro, aquí y allá. Pero mi amado hermano, todo eso requiere paciencia. ¿O va a hacer crecer usted una planta a la fuerza? Enséñemelo, ¿cómo usted lo va a hacer crecer? Dios tiene paciencia, hermanos. Esta obra requiere de paciencia y de la misma manera, hermanos, nosotros sigamos, hermanos, la enseñanza, sigamos el modelo que Dios ha traído, hermanos. ¿Sabe qué? Para no cansarnos en el camino. Mire, yo he visto personas, hermanos, que se decepcionan dentro de la iglesia. Hay personas que se van de la iglesia. Hay personas que dicen, porque no me gusta cómo canta fulano. Y por eso se van de la iglesia, hermanos. No me gusta cómo predica esa persona y por eso se van de la iglesia también. Que la iglesia no crece, pues claro, no predicamos y cómo va a crecer la iglesia. Siempre somos los mismos, dicen, y estamos ahí, sí, pero gracias a Dios que nos hemos mantenido. Gracias a Dios que nos hemos mantenido como pueblo de Dios, pero ¿sabe qué? Si nosotros pensáramos más allá de lo que siempre pensamos, tuviéramos una realidad en nuestras mentes, una realidad en nuestro pensamiento. La obra de Dios hasta estos días, el hermano pastor ya tiene años de estarnos enseñando libro tras libro tras libro de la palabra de Dios. A estas alturas el apóstol Pablo ya nos hubiera dicho, ustedes ya fueran maestros. Ya fueran maestros. No me miren así, ese es mi estilo de predicar, hermanos. De enseñar, quiero decir. Dijera el apóstol Pablo, ya fueran maestros, ya fueron que, mire, ustedes se dedicaran a enseñarles a los niños, a los que no crecen, evangelizar a la gente, darles el mensaje de Cristo, la palabra de Dios, el evangelio del reino que tiene que ser predicado, que dijo el Señor Jesucristo a la gente, que se arrepientan, que hagan obras dignas de arrepentimiento, que vuelvan a Cristo, que se salven de la potestad de las tinieblas en que están metidos. La gente ahí está muy cómoda, hermanos. La gente ahí, hermanos, vive en pecado. La gente ahí vive, hermanos, aunque vive una vida miserable, pero les ha gustado. Hay que hacerles ver que están en tinieblas, que están encadenados. Y que para eso vino Cristo. ¿Para qué? Para darnos a nosotros un mensaje, reproducirnos y dárselo a la gente y decirle, ¿sabes qué? ¿Conoces a Cristo? Tener valor de decirle a la gente, hermanos, ¿conoces a Cristo? ¿Sabes que Jesús trajo un reino nuevamente? Empiece una plática con la gente y de esa manera usted va a tener la oportunidad de presentarles el mensaje de salvación.
Puede comenzar con su testimonio. No hemos sido blancas palomas los que ha traído el Señor de allá, hermanos del mundo, aquí a la iglesia. Hemos tenido que dejar muchas cosas que veníamos arrastrando. De esa manera nosotros, hermanos, podemos presentar un mensaje a los que lo necesitan allá afuera. Dios nos llamó, hermanos, para multiplicarnos, para llevar fruto. Y que vuestro fruto, dice el Jesús, permanezca. ¿Sabe, hermanos? Nosotros hemos, por la palabra de Dios, visto que una persona difícilmente se puede perder una vez está en las manos del Señor. Lo hemos dicho, ¿verdad? La Escritura le dice, el Señor Jesucristo en el capítulo 10 dice, nadie puede arrebatar las ovejas que mi Padre ha puesto en mi mano. Pero usted ha leído con cuidado lo que dicen todos los textos, hermano. En primer lugar empezó diciendo el Señor también, separados de mí nada podéis hacer. El que no permanece en mi doctrina, oiga, también hay riesgos. El que no permanece en mi doctrina, dijo el Señor Jesucristo, pues puede hacer que se pierda también. El que no persevera en la doctrina del Señor. El que no, hermanos, permanece pegado a la vid, no puede, hermanos, permanecer tampoco. Y vemos que así de esta manera Dios llama a 12 personas, 12 discípulos. Mira ahí en el capítulo 10, aquí en la carta, perdón, en el Evangelio de Mateo. Capítulo 10 dice, entonces llamando a sus 12 discípulos. Se fija, él llamó a discípulos, no llamó a cualquier gente tampoco. Personas que habían sido discípulos, llamó a sus 12 discípulos y les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia en el cuerpo. Y los nombró los 12 apóstoles. Y los nombres de ellos ustedes ya saben cuáles son. Mira el verso 5. Y dice, a estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo, por camino de gentiles no vayáis y en ciudades samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y yendo, dice el verso 7, predicad diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Eso es lo que tenemos que predicar. El reino de los cielos se ha acercado nuevamente. Ese es el único mensaje que predicaron los apóstoles, que predicó Cristo, que predicó Juan el Bautista. Todas las epístolas que Pablo escribió y todo eso, claro, han sido una escritura para hacer de esta manera también, hacer madurar a la iglesia, traerle al conocimiento verdaderamente de Dios. Vemos que la comisión de Cristo fue clara. Dijo, vayan y prediquen que el reino de los cielos se ha acercado. Después de eso, hermanos, el Señor Jesucristo escogió también a 70. Miren, ya empezó 12 discípulos más el Señor son 13. Ahora más 70 más. Está en el Evangelio de Lucas. Vamos a verlo. Lucas capítulo 10. Lucas capítulo 10, y de esta manera la obra va creciendo. 10, 17 y 18, miren lo que dice. Verso 17, dice, del capítulo 10 de San Lucas. Volvieron los 70 con gozo diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Dijo Jesús, y les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. He aquí, dijo Jesús, os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo y nada los dañará. Pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Judas echaba demonios también. ¿Y cómo terminó el pobre? Muchos otros echaban fuera demonios. Entonces nuestro regocijo, ¿cuál debe de ser? De que nuestros nombres están escritos en los cielos. Además de eso, miren lo que dijo Jesús, hermanos, que Él nos daba autoridad y potestad sobre toda fuerza y poder del enemigo. Hermanos, la iglesia tiene un poder grande. Tenemos un poder grande, hermanos. ¿Se acuerdan lo que dijo en el capítulo 16 de este Evangelio de Mateo el Señor Jesucristo? Ahí por los versos 16 y 18.
que dice que las puertas del infierno no prevalecerán contra mi iglesia. Así, hermanos, desde hace 21 siglos la iglesia fue edificada. La iglesia, hermano, tiene un fundamento y ese fundamento es Cristo. Y sobre ese fundamento los apóstoles y los profetas han edificado también. Nosotros de la misma manera, siguiendo el mismo ejemplo, hermanos, tenemos que seguir a nuestro Señor Jesucristo y a los apóstoles. Porque le voy a decir una cosa, esta obra empezó magníficamente. El Señor resucitado, hermanos. Lo vieron 500 hermanos, se le apareció a Pedro, se le apareció a Santiago, se le apareció a Tomás y le dijo, ven acá, Tomás, incrédulo, mete tu dedo aquí, mira, le dice, en mi llaga, en el hueco de la mano, y trae tu mano, le dice, métela en mi costado, donde me atravesaron la lanza. ¿Sabe por qué Jesús estaba diciendo eso a este hombre? Porque ellos muchas veces pensaban que miraban un espíritu. Pero no, Jesús se levantó con su mismo cuerpo de la tumba. Es el mismo Jesús que clavaron en la cruz, que metieron en la cruz José de Arimatea y Nicodemo. Y es el mismo que se levantó entre los muertos y ahora está sentado a la diestra del Padre. Es el mismo, hermanos. Esta obra empezó gloriosa, hermanos. Esta obra empezó después de la resurrección del Señor y se le aparece por 40 días todavía a los discípulos. ¿Y sabe qué? No cambió de mensaje, hablándoles del reino de los cielos todavía. ¿Quieren ver? Vamos ahí al libro de los Hechos, capítulo 1. Miren el verso, del verso 1 en adelante, porque es bueno leer todo en contexto de la palabra de Dios. Mire, aquí el Señor Jesucristo les da mandamientos por el Espíritu a sus apóstoles y a los que se habían reunido para verlo a él ir al cielo. Lucas le empieza narrando a Teófilo lo que había sucedido. Desde el verso 3 en adelante dice, a quien también después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndose durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Verso 4. Y estando juntos, dice, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperaran la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. Verso 5, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Ahora usted ya sabe a cuál reino se está refiriendo aquí, ¿verdad? Al reino davídico. Ellos pensaban que ahora como rey, el descendiente de David se iba a sentar en el trono y sujetar a todos los poderes que estaban oprimiendo a Israel, pero la respuesta de Cristo les dijo, no les toca a vosotros saber los tiempos y las sazones que el Padre puso en su sola potestad, porque es hasta la segunda venida que el Señor establece el reino milenial, el reino davídico en esta tierra, y las naciones suben, dice, de continuo a adorar al Rey. Verso 8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Muchas personas se habían reunido para ver la ascensión de Cristo al cielo. Ahora Jesús tiene más de 500 hermanos. Tiene muchas personas con él ahora allí reunidas. Y si usted se fija, hermanos, porque se acuerda que el Evangelio de Lucas dice, se le apareció también a 500 hermanos. Jesús a sus discípulos, hermanos, nunca los ha abandonado. A su iglesia Jesús nunca la ha abandonado. Tal vez usted me dirá, bueno, hermano, ¿y qué pasó con los hermanos allá en el tiempo de Roma? ¿Qué pasó con los hermanos con esa horrible y abominable inquisición que hicieron en España? Cristo ahí estaba, nunca abandonó a sus discípulos. Pero a veces se tiene que dar testimonio. Cuando usted predica el reino de los cielos, también usted lo que tiene que hacer es dar testimonio, que su vida se encuadre con lo que usted está predicando. Porque si nosotros predicamos que somos justos, que hemos dejado el pecado, que vivimos una vida en santidad, pero allá afuera somos otra cosa, la gente nos va a creer. El Señor dijo una cosa muy clara y dijo, si ustedes guardan la unidad y si se mantienen juntos, y se mantienen esta unidad del Padre, como yo y el Padre, y se mantenemos esta unidad, el mundo conocerá realmente, dice, que ustedes son mis discípulos. Pero ¿qué ha pasado de la iglesia de Cristo en este tiempo, hermanos? La iglesia protestante, ortodoxa ya, hermanos,
Tenemos dos iglesias, la iglesia occidental y la iglesia oriental. Entre ellas mismas ni se quieren, allá en Roma, en Grecia. Luego vemos el montón de iglesias, que presbiterianos, que bautistas, que testigos de yo no sé quién, porque de Jehová no son. Tenemos la iglesia luterana, la iglesia católica, tenemos los mormones, tenemos tantas divisiones que ha hecho el hombre. Y cada quien ha arrastrado su teología y le ha enseñado a su gente. No, nosotros tenemos la verdad. Oiga, la verdad no es relativa. No podemos meter el relativismo de Platón nosotros a la escritura. Lo que porque yo soy un hombre open mind, ahora como dicen, de mente muy abierta, o sí que voy a aceptar los homosexuales que se casen, a las lesbianas también que practiquen todas sus cochinadas aquí en la sociedad. Eso para mí no me ofende y pues para mí pues ellos son su verdad. ¿Sabe qué? En sí empuja el relativismo, que usted es Dios y usted hace sus leyes y usted se vive como se le pega la gana. En las escrituras nosotros no tenemos que ser de esa manera. Hay una sola verdad. Jesucristo le dijo, capítulo 14 del Evangelio de San Juan: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie puede venir al Padre, dijo Jesús, si no es por mí. Amén. Esa es la única verdad que existe en este mundo. No hay otra verdad. No cabe el relativismo dentro de la palabra de Dios. Y ahorita termino, no vayan, ya se me acabó el tiempo. Entonces, estamos diciendo de que hay una sola verdad y que dentro de esa verdad y esa verdad que sigue la iglesia es la que nosotros vamos a perseverar. No tenemos otro fundamento que el que ya está puesto, dijo el apóstol Pablo en la primera carta de los Corintios capítulo 3. Nadie puede poner otro fundamento que el que ya está puesto, y ese fundamento es Cristo Jesús nuestro Señor. Y sobre este fundamento, dice, se edifica con madera, heno o hojas, dice, todo eso, dice, la obra de cada uno también Dios la va a probar y le va a pegar fuego. Mi hermano, aquí un masón y 15 incendios, la obra de no sé quién va, pero Dios va a probar la obra de cada uno de nosotros. O vamos a tener pérdida o vamos a tener ganancia. Pero así como Cristo Jesús llamó también a sus discípulos, los instruyó de alguna manera y se los dijo advertidamente. Ve, hermano, metas esto en su cabecita, porque ahí andan unos falsos apóstoles y andan unos falsos profetas y andan unos falsos maestros enseñando que una vez usted viene al camino de Dios se le acabaron los problemas. Mentira del diablo. O que Dios lo va a prosperar, hermano, y que usted va a ser una persona rica. Mentira del diablo tampoco. Si usted no trabaja, pues ¿cómo va a ser una persona rica? ¿O cómo va a prosperar? ¿Qué dijo el Señor Jesucristo? En el capítulo 16 de San Juan dijo, os azotarán en las sinagogas, los van a aborrecer por causa de mi nombre. Y viene la hora, dice, que cualquiera que los mate a ustedes va a pensar que rinde un servicio a Dios, y esto lo van a hacer porque no nos conocen ni al Padre ni a mí. Así es que esto no es un lecho de rosas, hermanitos. El evangelio, hermanos, del reino nos ha enseñado y nos ha hecho ver a través de la escritura que cuando usted predica este evangelio, el infierno se alborota. Porque ya se los he dicho, ¿a qué rey le va a gustar que usted vaya a anunciar otro rey a ese reino? Él reclama los reinos de este mundo y dice que son de él. Adán se los entregó, pero Cristo Jesús nos vino a regresar a nosotros. Y ahora a través del glorioso Espíritu Santo es como nosotros, hermanos, podemos obtener ese reino en nuestros corazones. Entonces, de esa manera, hermanos, vemos que después de que Jesús asciende al cielo, le dice a sus discípulos, capítulo 28, versos 19 y 20 de Mateo, ¿usted se lo sabe? Debería sabérselo porque ese es el trabajo que tiene la iglesia en este mundo. Les dijo, por tanto, id y haced discípulos, oiga, a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Verso 20 dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo les he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros, dijo Jesús, todos los días hasta el fin del mundo. Jesús no se ha ido, hermano. Jesús está en la iglesia. Él no nos ha desamparado jamás. Él está con nosotros. En el capítulo 16, verso 15 del Evangelio de San Marcos, Jesucristo le dijo a sus discípulos,
vayan, dice, y prediquen este evangelio a toda criatura. En San Lucas, hermanos, capítulo 24, verso 47, dice que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de los pecados, comenzando desde Jerusalén. El evangelio de Juan también dice en el capítulo 21, verso 23, dice, a los que les remitieren los pecados, dice, les serán remitidos, dice. Y tenemos que anunciar también este evangelio nosotros a todo el mundo, a toda la persona, hermano. Cuando tengamos oportunidad a alguien de hablarles el evangelio, hermano, hagámoslo. De otra manera, ¿cómo vamos a crecer? Mire, ya les dije cómo empezó este negocio. Con un hombre, luego fueron 12, luego fueron 70, luego vemos 500, luego vemos muchos hermanos que se añadieron a la iglesia. Pedro, hermanos, con un tremendo sermón, hermano, 3,000 personas se convierten y se bautizan. 4,000, 5,000, hasta que los discípulos perdieron el número. ¿Por qué? Porque Dios estaba añadiendo a la iglesia los que habían de ser salvos. Yo le digo una cosa, ¿será que ya no añade Dios a la iglesia en este tiempo los que han de ser salvos? Pero ¿dónde están los predicadores? ¿Dónde están los Pablos? ¿Dónde están los Pedros? ¿Dónde están los Andréses? Para que prediquen el evangelio. ¿Dónde estamos, iglesia? ¿Dónde estamos ubicados? Esta obra tiene que seguir creciendo. En la analogía, hermanos, del grano de mostaza, nosotros vemos que es un grano muy pequeño. Es una semilla insignificante a los ojos de las personas. En el pensamiento de personas, hermanos, puede ser que el evangelio no encuentre cabida, que el evangelio sea algo, hermanos, menospreciable, como es la semilla del grano de mostaza. Pero déjenme decirle que todos aquellos que reciben la palabra, que reciben el evangelio, hermanos, se van a añadir a la iglesia y la obra de Dios seguirá creciendo, el árbol seguirá creciendo. Hermanos, ¿qué pensamiento tenemos nosotros ahora de que hace 21 siglos esa semilla se sembró y el árbol creció? Hasta nuestra época, ¿tenemos una idea de qué tanto ha crecido ese árbol? ¿O no tenemos una idea? Eso lo vamos a dejar para el próximo lunes. Vamos a ver, hermanos, cómo vemos nosotros el grano de mostaza que después de 21 siglos, qué tanto ha crecido, cómo ha crecido y qué es eso gran árbol que dijo Cristo, que se hizo ese grano de mostaza donde vinieron todas las aves del cielo y anidaron en él. ¿Sabe que eso nos está hablando de los falsos cultos? Le voy a dar así nada más para que venga el próximo lunes. ¿Ha ido usted aquí a mí me gusta ir mucho a los parques? ¿Ha ido usted aquí, hermanos, a este parque que le llaman el Lago de los Patos aquí? Yo me voy a sentar en los banquitos que están un poco fuera de los árboles, ¿verdad? Porque se llenan muchos de aves. Y ya ve que si usted se queda ahí sentado, es como cuando usted deja el carro por 8 horas en su trabajo bajo de un árbol en pleno verano. Cuando usted llega a verlo, hermano, tiene que irlo a lavar. Vea, fíjese en eso. A mí me gusta ir a ese parque porque veo que los árboles se llenan muchos de cuervos. ¿Y ustedes han oído cómo hacen bulla? Hacen un ruido, hermano, y hacen una bulla tremenda. Y yo siempre que los veo me acuerdo de esta parábola del grano de mostaza y lo que dijo el Señor Jesucristo, que muchas aves vinieron, dice, y anidaron allí, dice, adentro. Vamos a ver las interpretaciones que le han dado a la parábola también más después, cuando digo el otro lunes, y vamos a ver que no son interpretaciones muy adecuadas como la Biblia lo ha enseñado. Puede ser que nosotros nos decepcionemos de lo que vamos a oír, pero le voy a decir esto, hermano, prepare su corazón. Recuerde, tenemos un enemigo que se llama el diablo. Y él ha saboteado y sigue saboteando y sabotará, hermanos, el trabajo de Dios en esta tierra, que es su iglesia amada. Y nosotros no vamos a permitir eso aquí también nosotros. No lo vamos a permitir, hermanos. Por eso es bueno que usted tenga su Biblia abierta, que tenga la Escritura para que mire que lo que nosotros aquí enseñamos es palabra de Dios. En nombre de nuestro Señor Jesucristo, la Iglesia Cristiana Vino Nuevo les da las gracias por escuchar este precioso mensaje. Esté pendiente de los próximos mensajes. Esperamos les sea de mucha edificación. Y recuerde que si usted se encuentra en Reno, Nevada, nos puede visitar en el 2400 West 7th Street. Bendiciones para usted que nos escucha.